Damos inicio a nuestra audiencia de hoy en este tribunal de la tarde de hoy jueves y vía Zoom contamos con la presencia de Henry Gebrar, destacado economista, y con él vamos a abordar temas importantes de la economía dominicana. Henry, bienvenido nueva vez al tribunal de la tarde. Muchas gracias por recibirnos en esta audiencia. Me declaro inocente de todos cargos. Bueno, muy bien. Henry, yo quisiera iniciar con un tema muy de actualidad y tendencia que tiene Sí, que ver con el anuncio del gobierno de la disposición de diferentes instituciones para pagar con cheque bajo el objetivo de sanear la nómina pública, la duplicidad y las supuestas botellas. ¿Ves con buenos ojos, es decir, con viabilidad este tipo de medidas o en tu caso entiendes que existen otras alternativas para eso? no, de que existen otras alternativas, de que tienen que existir. O sea, yo nunca he creído, al igual que para el tema del COVID, la vacuna es indispensable, muy importante. Ahora, ¿la vacuna es la única respuesta? No, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, si esto efectivamente, si esta medida puede ayudar a limpiar el tema de la nómina, fabuloso. Ahora, por sí solo, eso no es una medida que va a resolver el problema. Es parte probablemente de una serie de medidas que hay que tomar, pero obviamente, ¿no? Yo creo que todo lo que va en el sentido de adecentar, ¿no? La nómina pública, de resolver muchas situaciones que han existido y que parece que siguen existiendo, pues obviamente bienvenido. Y yo creo que es importante porque manda un mensaje correcto, y esos mensajes son necesarios en momentos cuando parece cada vez más inevitable que los temas relacionados con la reforma fiscal se van a tener que considerar como parte del presupuesto 2022. Entonces, es muy importante para que haya, vamos a decir, cierto soporte, apoyo a este tipo de proyecto. Tiene que haber la percepción, obviamente, de que el manejo del dinero público va a ser cada vez más pulcro. Si eso contribuye a eso, yo creo que eso es una buena noticia. Y en ese sentido compartimos esa impresión, Henry. Ernesto Jiménez, de este lado, un placer tenerle nueva vez acá en el Tribunal de la ¿Cómo Tarde. estás? Gusto Saludos verte. cordiales. Pero hemos visto en redes sociales algunos dominicanos y algunas dominicanas preocupadas y preocupados por algún tipo de costo que esto pudiera representar para el Estado en la emisión de cientos de miles de cheques o decenas de miles, porque hasta el momento es el gobierno central que toma la medida en unas cuantas instituciones públicas. ¿Se pudiera, digamos, que llevar algún tipo de tranquilidad por parte y por la experiencia que usted tiene a esos amigos y amigas que nos están viendo esta noche en torno a los costos que esto pudiera representar para el propio gobierno dominicano? Mira, eso es lo que tú dices. Primero, pienso que lo ideal es que este tipo de medidas, tú tienes que seleccionar bien las instituciones donde tú lo vas a hacer. Tú no necesitas hacerlo en todas partes al mismo tiempo, ni tampoco todos los meses. Creo que ahí lo que es importante es seleccionar unos pilotos, ver los resultados que te da. Después, mira, hoy en día con el nivel de eficiencia de los sistemas, eso no debería ser una gran complicación. Obviamente, una vez resuelto eso, hay que volver a lo que es más natural y más fácil, y hacer la transferencia, porque sí es cierto que esto va a crear un trabajo adicional para los propios usuarios, para los propios servidores públicos, Claro. porque muchos van a tener que entonces hacer fila en un banco para cambiar o depositar el cheque. En fin, sí, eso parece ser un pequeño inconveniente, por lo que yo creo que es una medida que no va a ser permanente, no va a estar, creo, al mismo tiempo en todos los sitios. Y mira, hay muchas veces en esos casos, el anuncio a veces puede ser tan eficiente como la propia medida que se implementa, Ujú. porque entonces uno pudiera pensar que ciertas situaciones se van a resolver antes de que aparezcan. Y eso es lo que se llama la percepción de riesgo, ¿no? Sí. Así que mira,
vamos a verlo, pero nuevamente, todo lo que va en el sentido de que podamos mejorar la calidad del gasto y parte de mejorar la calidad del gasto es limpiar esas situaciones, pues mira, obviamente es una buena noticia. Algunos economistas insisten en que fue engañoso haber anunciado el aumento del salario mínimo conjuntamente con una reclasificación de las empresas. A juicio de Henry Gebrar, ¿cómo ve pues esta decisión del gobierno? Mira, obviamente que cuando se produce este tipo de cambio, claramente hay ganadores y perdedores y ese es el problema de los promedios. ¿Qué pasa? Es que antes, cuando se anunciaba el incremento del salario, de los salarios mínimo del sector privado no sectorizado, donde había solamente 3 clasificaciones, pequeñas, medianas y grandes, el porcentaje era el mismo para las 3 clasificaciones en cuanto al, nuevamente, el salario mínimo. Esta vez, obviamente, lo que ha complicado es el tema de la reclasificación, que yo creo que era un asunto que era necesario ya resolver, porque no es una novedad, o sea, que esa es una ley con la cual no se había podido cumplir, lo cual está mal. Ya se ha hecho este trabajo y es cierto que producto de esta reclasificación, de acuerdo a los datos que he podido observar del Ministerio de Trabajo, se estima que del 1.400.000 empleados privados que están registrados no en la TCS, sino en el CIRLA, ¿no? Que es el sistema, ¿no? de inscripción del registro laboral. No sé exactamente cuánto de este 1.400.000 es salario mínimo, que es cierto que la resolución afecta solamente el salario mínimo, pero al subir el salario mínimo se espera y siempre se ha observado que el resto de la escala salarial, especialmente en los niveles bajos, pues tienden a subir, porque si el salario mínimo sube, los otros que están cerca suben también, aunque no se mantiene en la misma proporción. Ahora, donde hay situaciones importantes es que puede haber el caso de empresas que estaban mal clasificadas como grandes y que ahora se está reconociendo su tamaño real, que es un tamaño pequeño. Hasta ahí todo muy bien. Y yo creo que todo el mundo muy de acuerdo con eso. El problema es que eso tiene el inconveniente que para entonces los trabajadores que estaban con el salario mínimo de las empresas grandes no van a tener por ley un incremento de su salario. Eso no quiere decir necesariamente que no tengan un incremento, porque, fin de cuentas, en última instancia, nada impide a la empresa hacer un ajuste. Pero sí es cierto que no necesariamente todos los empleados van a tener, y en este caso se habla de que hay cerca de un 20% de las empresas que han sufrido una clasificación de grande hacia un tamaño inferior. Pero al mismo tiempo, y es importante subrayarlo también, hay empresas, por ejemplo, pequeñas, que estaban como pequeñas en la clasificación anterior y que ahora se está sincerando su realidad, que es que no son nada pequeñas, que son empresas medianas, y en este caso eso significa un incremento salarial del salario mínimo de un 59%. O sea que por eso que este promedio, como todos los promedios, pueden engañar si uno se deja engañar, ¿no? Esa es la realidad. La realidad que, mira, este incremento es superior a lo que es la inflación acumulada, todavía es muy insuficiente para recuperar los niveles, el poder adquisitivo que se perdió básicamente en el momento de la crisis bancaria, en el 2003-2004, y que eso va a tomar todavía más tiempo recuperarlo. Pero sí ha habido en algunos casos unos incrementos que van muy por encima de lo que se hacía generalmente y lamentablemente sí hay que reconocer que en algunos casos por ley no hay aumento automático. Sin embargo, nada impide al dueño de la empresa reconocer esta situación y entonces hacer en este caso
un ajuste salarial, aunque sea por la tasa de inflación. Hay economistas que se han referido en torno al peligro que dicho aumento en un contexto de crisis del coronavirus como el que estamos viviendo, se han referido en torno al peligro de que dicho aumento salarial pudiera profundizar el desempleo, una tasa de desempleo abierta que ya ha crecido, se ha profundizado el desempleo en República Dominicana, y algunos economistas se han referido en torno a que dicho aumento pudiera ser contraproducente con los esfuerzos de recuperar el nivel de empleo que se tenía antes del coronavirus. Nos gustaría saber su opinión en ese sentido. Siempre hay el temor cuando se hace un incremento salarial de que si este incremento salarial es demasiado violento, se termina pagando con o reducción de empleos, o es igual de peor la enfermedad ahí, con más inflación. Okay. Ahora, independientemente de eso, yo creo que todo el mundo tiene que estar muy claro. Primero, es parte de lo que es la ley. O sea, cada 2 años se revisa hasta que se cambien las cosas. Cada 2 años se tiene que revisar, y ahí tocaba efectivamente en julio esta revisión del salario mínimo del sector privado no sectorizado. En los últimos meses había una situación que no se vislumbraba quizás al inicio del coronavirus, que es una fuerte inflación, inclusive una inflación lamentablemente para República Dominicana de carácter muy netamente importado. O sea, que no es una inflación porque se ha emitido demasiado circulante, de que haya problemas monetarios. No, esto es porque básicamente los costos de todo lo que tenemos que importar desde la República Dominicana ha subido, empezando por el petróleo. El petróleo abrió el año en $47, cuando en el presupuesto se proyectaba 45 en promedio para todo el año, y de 47 nos fuimos la semana pasada y llegamos a $75. Este lunes hubo una buena noticia, se derrumbaron los precios del petróleo a $66. Pues fíjense que 2 días después ya estamos de regreso a $72. Llevamos ya 7 semanas por encima de $70. Y fíjense que por cada dólar que sube el barril de petróleo, la República Dominicana, o sea, cada uno de nosotros como consumidor, tiene que sacar de su bolsillo unos 3.600 millones de pesos en términos anuales. Por cada dólar, un pequeño dólar que suba el barril de petróleo. Y por lo que viene del año, ha pasado de $47 a cerca de $75. Estamos hablando de una subida de $28 por encima de esto. Y eso es una consecuencia del COVID y de la recuperación económica que se ve a nivel global. Es que la economía se está recuperando mucho más rápido de lo esperado. Eso es bueno. Pero lo malo es que las empresas no logran recuperarse en la misma velocidad. Primero, al igual que en la República Dominicana, en muchas partes del mundo, donde hay proveedores de nosotros o proveedores de nuestros proveedores, puede ser que haya un 15 o un 20% de las empresas que han desaparecido por causa del COVID. Lo cual quiere decir que entonces la capacidad para producir y la capacidad para ofertar productos y servicios ha disminuido. Y por encima de esto, las empresas que han vuelto a abrir todavía no han abierto al 100% de su capacidad. Producto de eso, pues hemos visto cómo los fletes entre Asia y Europa, o entre Asia y América, en el caso de nosotros, se dispararon tanto que, mira, un contenedor que te podía costar $4,000 entre China y aquí el año pasado, se ha pagado hasta $14,000, $15,000 por este mismo contenedor. Y finalmente, por encima de todo esto, por las mismas razones, los precios de los commodities, ¿no? Los alimentos en especial, han tenido unos incrementos tan violentos que si vemos lo que son los índices de precio que publica
mensualmente la FAO. La FAO es la Organización Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Pues nos damos cuenta de que los precios han subido entre un 50 y un 90%, dependiendo de los alimentos, y lo que más ha subido son dos rubros que tienen una incidencia directa sobre la República Dominicana. Una que son los aceites, es lo que más ha subido. Fíjense que el índice de precio de los aceites vegetales comestibles estaba en mayo del 2020, estaba en 77 y hoy en día ha subido hasta 175, o sea que se ha más que duplicado. No solamente eso, sino que los niveles de precio que tenemos en el mercado mundial de los aceites está inclusive a un nivel históricamente alto. Nunca había subido, se había encontrado tan caro los aceites. Y más o menos lo mismo pasa con los cereales, lo cual explica por qué, aunque sea producción local, productos que son tan sensibles para la canasta básica, inclusive de los más pobres, como carne de cerdo, carne de res, pollo, huevos y el aceite, se han disparado tanto en el mercado local, porque como siempre he dicho, los pollos y los huevos que se producen en Moca es como una maquila, porque hay un componente importado que es muy alto. Esto hace que efectivamente, si vemos el resultado de inflación que había acumulado a mayo, en los últimos 12 meses, esa era la tasa de inflación más alta desde octubre del 2008. O sea, estamos hablando de la inflación más alta de los últimos 13 años. Este tema de la inflación, por ser una inflación importada que no depende directamente de República Dominicana, yo creo que ha sido la mala sorpresa para este año en la economía dominicana. Y en ese dominicana. caso, Henry, ¿cuáles serían las posibles alternativas, tomando en cuenta de que se tratan de factores internacionales y que a pesar de haber anunciado un aumento, ni siquiera se aproxima, se acerca a lo que es el quintil de la canasta básica familiar? Ante ese sentido, ¿cuáles son las posibles soluciones alternativas que se pueden presentar, ¿verdad?, para no seguir golpeando el bolsillo de la mayoría de las familias dominicanas? Y en el mismo orden, si es inevitable una reforma fiscal el próximo año. Ok, vamos entonces por parte, porque no está directamente relacionado, aunque, vamos a ver. Sí. Creo que la mejor respuesta a esto, que es una crisis de inflación importada, es que podamos reforzar cada vez más la producción local. Y una producción local que sea mucho más local que la producción de pollo con muchos alimentos importados. En este sentido, es interesante que si vemos los índices de inflación de alimentos en los subgrupos, ¿verdad? Cuando tú abres la canasta de alimentos del Banco Central, ahí hay 131 referencias, o sea que hay muchos productos. Si tú tomas, por ejemplo, el rubro de las carnes, entre septiembre del año pasado y el mes de junio, estamos hablando un periodo de 9 meses, la inflación promedio de las carnes fue de un 24% en apenas 9 meses. En el caso de los huevos, estamos hablando de 32% y de los aceites un 34%. Ahora, al mismo tiempo, si tú ves grupos de alimentos como frutas, que son frutas cultivadas, producidas aquí en la República Dominicana, la inflación fue de 0.05%. En el caso de los de legumbres y hortalizas, no hay inflación, los precios han bajado. Estamos hablando de una baja de precio de 6.6. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra la importancia de que no perdamos de vista que hay un solo territorio en la actualidad, en la región caribeña, que tiene tanta posibilidad para desarrollar una fuerte producción local, primero de alimentos. Esta es la República Dominicana. Entonces yo creo que todo lo que vamos a hacer en los próximos meses para fortalecer la producción local de alimentos va a ayudar a mitigar estos impactos y además va a permitir entonces reforzar
un sector que es importante que sigamos reforzando, que es el de la agricultura, porque ahí genera muchos empleos y son generalmente zonas más frágiles, ¿no? Del país. Entonces yo creo que la agenda debería ser esto, ¿no? Lograr producir y al mismo tiempo quizás lograr acortar la cadena de comercialización. Cuando tú ves el precio que se le paga a puerta de finca al pobre productor y el precio que se le cobra a veces al pobre consumidor, tú te das cuenta que los que más ganan en la cadena no es ni el productor inicial, ni tampoco el comerciante final, sino una serie de intermediarios que están en la cadena que a veces no te generan, no agregan valor. Entonces, en la medida en la cual vamos a poder acercar más la producción de la gente y la gente de la producción, vamos entonces a tener la posibilidad de proveer alimentos frescos, abundante y de bajo precio. Eso es importante para compensar esta inflación que venía de fuera. Y por dicha, lo otro ha sido una política que ha sido, fin de cuentas, exitosa por parte del Banco Central, es que lejos de producir la devaluación que se esperaba, recuerdan que en el presupuesto 2021 se esperaba una devaluación fuerte del peso y se proyectaba que el dólar cerraría el año 2021 en 64 pesos por uno. Por dicha no sucedió así, porque imagínense si en vez de estar en 57.20, como es el caso de hoy, hubiese efectivamente subido a 64 por uno, los precios estarían aún mucho más altos. Claro. Sí. Entonces, este manejo que ha sido bueno, el hecho de que las exportaciones de zonas francas han traído muchos dólares, que los precios del oro han permitido buenos precios para las exportaciones mineras, el mismo hecho de que las remesas han estado a un nivel récord, que ha ayudado también para tranquilizar muchos hogares. Fíjense que ¿quién iba a pensar que las remesas fueran a superar los 10.000 millones de dólares ya en términos de últimos 12 meses, con los resultados que se han publicado en junio, donde en el primer semestre las remesas han crecido un 50%? Hoy en día, en base anual, las remesas superan los 10.000 millones de dólares. Esto es mucho dinero disponible para hacer esas compras Henry, de primera necesidad. Finalmente, por motivos de tiempo, retomando la segunda parte de la pregunta de Julio Ernesto, brevemente. ¿Reforma o no reforma? Exacto. ¿Es ineludible la reforma fiscal para el año próximo? Lo voy a poner, yo voy a tratar de positivarlo. Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene ahorita el mejor momento de sus 4 años de mandato para hacer la reforma. Es un tren que está pasando, en el cual si no se monta ahora, le va a ser mucho más difícil montarse el año que viene. No estoy diciendo que mañana hay que hacer la reforma. Lo que sí yo creo es que el presupuesto 2022 va a ser necesario que contenga esos elementos. Dicho de paso, no le habrá escapado a ustedes que a principio de esta semana, final de la semana pasada, el Ministerio de Hacienda introdujo en el Congreso Nacional un documento que son los lineamientos para el 2022, presentando ahí 3 escenarios. Un primer escenario donde no se hace absolutamente nada, no cambia nada y no es sostenible fiscalmente. Uno segundo donde se trata de priorizar lo más importante en gasto y no se logra cumplir con tantas demandas que hay. Y el tercero que dice que entonces vamos a tratar de implementar todas las promesas que se han hecho, implementar todas las reformas que se puedan hacer, y para eso hay que incluirlo desde ahora en el presupuesto 2022. La economía está mucho mejor de donde estaba hace 6 meses. Nadie está seguro de dónde va a estar la economía dentro de 12 meses. El capital político, y yo creo que ahí yo estoy redescubriendo el agua tibia, diciéndole que yo asumo que el capital político de un presidente de la República es más alto hoy que dentro de 12 meses, porque así son las cosas. Eso yo creo que es una ley normal de la política. Por lo que yo creo que el presidente puede construir un relato diferente,
en el tema de la reforma y colocar como dentro de la columna vertebral de este gran pacto social con una reforma fiscal integral, con una reforma de la seguridad social, con una reforma laboral, que el incremento de los salarios sea el corazón de esta reforma. Si queremos mejorar, como ustedes estaban diciendo, acercar los salarios al costo de la vida, necesitamos un nuevo tren de reformas económicas, un poco como se hizo hace 30 años atrás, y que es lo que había propiciado este ciclo de crecimiento que muchos países del mundo le han enviado, le envían a la República Dominicana. O sea que yo creo que el mejor momento es ahora para hacer la reforma. Pero ahora, si una reforma para subir las tasas de los impuestos, no, obviamente ahí no estaríamos hablando de la misma cosa. Yo creo que sí hay el espacio para hacer buenas reformas y eso lo tiene que hacer con mucho liderazgo el presidente de la República, bueno, aprovechando algunas de las buenas noticias que hemos tenido, ahora. Henry, muchísimas gracias por haber abordado estos temas. Nosotros, este espacio del Tribunal de la Tarde relacionado con la economía dominicana. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. De igual forma, Ernesto, a la teleaudiencia, nos despedimos por el día de hoy. El compromiso a mañana, cuando estaremos con todos ustedes en otra entrega de su Tribunal de la Tarde, de 6 a 7, por Telefuturo Canal 23. Buenas noches.